Muy buenas, señores y señoras, bienvenidos a un nuevo episodio de este que suscribe Javier Orgaz. Desde este canal siempre se va a hacer pues un punto crítico, un análisis, porque es un análisis de noticias, básicamente todo lo que está sucediendo en estos podcasts, y la verdad es que no podemos dejar escapar esta oportunidad de seguir dando caña a Louis Vuitton de la mano de Sephora. Aquí pasa una cosa fundamental y es que han puesto a funcionar toda la maquinaria de control de daños con respecto a Sephora, por si hay pérdidas o deja de haberlas, porque a estas alturas ya del trimestre o del segundo trimestre saben cómo van las ventas. Entonces el tema va en que ha salido publicado un estudio que no me queda la menor de las dudas que está pagadísimo por la multinacional Louis Vuitton. Es que no me queda duda alguna, porque de 6.000, voy a coger los datos, el estudio lo ha hecho concretamente Piper Sandler. Bueno, pues este centro de estudios ha elaborado esta encuesta a través de 6.455 adolescentes en Estados Unidos, y estos 6.455 adolescentes están incluidos dentro de 43 estados de Estados Unidos, USA. Bueno, pues resulta, y haciendo mención a datos, nos comentan que ha habido un aumento interanual del 22% en gasto en fragancias con respecto a las mujeres y un 44% en también fragancias con respecto a los hombres. Y dicen que esto se debe mayormente a que las fragancias masculinas siguen superando a las femeninas en ventas. ¿Qué es lo que prefieren estos adolescentes concretamente? Pues estos adolescentes, en cuanto a las fragancias, prefieren, atención, fragancias de diseñador, fragancias que son imitaciones y marcas virales con aroma oud como Latafa y Rayan, destacadas por el floreciente negocio de las fragancias en TikTok. Primera anotación. Siempre atiendo a que esto está basadísimo en Sephora por los siguientes datos que voy a dar. Aquí, evidentemente, en la redacción de esta noticia, que pertenece a WWD, no han tenido en cuenta que las fragancias de Latafa son todas imitaciones, de principio a fin. Poquitas son las que se escapan, pero ya sabéis que sí que las hay. Hay algunas que no se parecen absolutamente a nada de lo que hay en el mercado, o al menos intentan ser completamente independientes. Hazard, Zanzíbar, Latafa. Es que me ha venido que ni de perlas. El caso es que todo el mundo, al parecer, dentro del mundo de la adolescencia, prefiere estos aromas de diseñador, de imitación y aromas oud como Latafa y la otra marca que se da. Señores míos, vuelvo a ponerme en mi sitio diciendo, esto también son imitaciones. Inspiraciones no, son imitaciones. Porque ya aquí en el canal ya conocemos de qué va el tema, sobre todo con todo lo que son estas empresas florecientes, no solamente en TikTok, sino en otras redes sociales. Así que ahí tenemos las de perder o las de ganar. A mí me da igual, o sea, realmente las preferencias me las traen al pairo, pero no me tocarían la nariz como me las tocan si no fuese porque se nota claramente que esto está pagadísimo por la multinacional. Pagadísimo. Vamos a seguir con más datos. Me voy a quitar las gafas porque si no va a ser un poco complicado que yo tenga que... No tengo las gafas de cerca aquí. Mirad, resulta que
El 53% de los chicos adolescentes y el 78% de las chicas adolescentes encuestados informaron que usan fragancias todos los días, en comparación con el 43% y el 66% con respecto al año 2023. Dice que, sin embargo, los chicos gastan más en fragancias, con un gasto promedio anual entre $127 y los $88 con respecto, y son datos a tener en cuenta con respecto a la primavera pasada. Bueno, el gasto de chicas adolescentes es entre los $107 y $87. Esto no es cierto. Veamos, no es cierto porque, que el señor me perdone, uno ya lleva unos años dedicándose a esto y estoy leyendo estadísticas cada 2x3. Sabéis que me trago todos los datos financieros habidos y por haber, y yo no soy especialista financiero ni nada de esto, ¿vale? Pero la realidad es que es alucinante. Nos encontramos ante la realidad de que la perfumería femenina es muchísimo más cara que la masculina. Entonces los porcentajes y los ratios de precio que nos dan a mí me resultan súper extraños, muy extraños, extrañísimos, porque la perfumería femenina está por encima en precio con respecto a la masculina. Sí que la nuestra ha pegado un pepinazo muy fuerte hacia arriba, pero la perfumería de mujeres está on fire. On fire. ¿Qué pasa aquí y por qué dan esos ratios en principio tan bajos de precios con respecto a lo que podamos ver en las perfumerías habitualmente aquí en España? Está tirado y de reque te chupao de fácil, porque tiran de las firmas de Sephora que son más económicas y que además Sephora tiene en exclusividad. Y en principio, porque yo no sé qué es lo que pasa en la realidad estadounidense, por lo menos aquí en Europa, solamente las venden ellos. Y es decir, Bath and Body Works, por lo menos aquí en Europa, yo cuando lo tengo que comprar, se lo compro a Notino porque sé que los tienen y los compro en Notino. No soy gilipollas y me voy a comprarlo a Sephora, que me van a meter un clave que me van a levantar en peso. Es que esto es así. Y encima ahora nos dicen en el artículo que han experimentado, las marcas favoritas han experimentado un crecimiento, claro, pero es que son marcas favoritas porque además pensar que estos 6.000 y pico adolescentes, que ojo, cuidado, ¿qué entiende esta encuesta por adolescente? Porque no lo dicen. Quiero saber las edades que dan. A ver, ¿cuál es el campo de edades en el que nos estamos moviendo? ¿Qué considera esta empresa de estudios qué es un adolescente y qué no es un adolescente? ¿Es hasta la mayoría de edad? Recuerdo que hay estados en Estados Unidos que creo que son a partir de los 20 y pico años cuando tienes la mayoría de edad y derecho al voto. No sé, me parece un poco loco. Luego a los 16 años pueden conducir. ¡Ay, Dios mío! Estos americanos es que están todos locos. Bueno, pues Bath and Body Works, un 20% más de crecimiento dentro de las ventas de Sephora en Estados Unidos. Tenemos Sol de Janeiro, un 18%. Victoria's Secret, un 10%. Fijaros ahora cómo son las cosas, que lo primero que van a poner en ventas es algo que ningún adolescente podría estar pagándose, a no ser que tenga unos padres super guachisqueis de la muerte y con pastuqui. Es decir, en cuarta posición, Louis Vuitton se ha encargado de colocar en ventas para estos adolescentes a Dior en el cuarto lugar en el segmento de la perfumería. Pero ¿estamos locos o qué? ¿Qué puñetero adolescente va a poder pagarse un Dior con los precios que tienen actualmente? ¿Estamos loquis? Bueno, pues al parecer sí, pero además, cuidadín, resulta que los precios que tenemos aquí en Europa allí son más caros porque hay aranceles, los normales. Vamos a quitar los aranceles de Trump, que ahora estamos con todo el tema de que lo quito, lo pongo, lo traigo, lo llevo. Los normales, hay aranceles y se pagan.
y te cuesta más caro un perfume allí que acá, un perfume europeo. ¿Y me estás diciendo que los adolescentes tienen pasta para colocar y llevarse al cuarto lugar a Dior? ¿En serio? Eso no se lo cree ni el que asó la... Uy, que iba a decir un taco. El que asó la manteca. Quinta posición para Billie Eilish, que ha incrementado un 4%. El 6 es para Valentino Beauty, con un 4%. Carolina Herrera está en la séptima posición con un 3%. Ariana Grande está en la octava posición con un 3%. Yves Saint Laurent, fijaros cómo es la cosa, perteneciente al grupo Kering, se queda en el noveno lugar. ¡Ay, qué casualidad que Yves Saint Laurent aparece del grupo Kering en el noveno lugar! Y en el décimo, pues aparece el grupo Coty porque fabrica y distribuye, entiendo, Burberrys. Y entonces estos han experimentado ambos dos el 3% de crecimiento en ventas. Para las mujeres, también tengo que decirlo. Esto es para el segmento femenino. Y en el masculino, adolescentes, con poderío económico, entiendo, se van directamente a Jean Paul Gaultier con un 11%, Versace con el 10%, Dior en tercera posición con el 9%, seguido de Yves Saint Laurent con el 8%, Valentino con el 6%, Giorgio Armani con el 4%, Ralph Lauren con el 4%, y luego tendríamos Paco Rabanne, Azzaro y Dolce & Gabbana con el 3% respectivamente. Esto parece un pitorreo, pero es un pitorreo evidente. Ahora bien, el tema está en que saben que la competencia online no la tienen. Y como no la tienen, pues deciden colocarse en segunda posición, porque la primerísima posición de venta online para la belleza es ni más ni menos, que ya lo sabéis, Amazon. Amazon, que ha incrementado un 29%, Sephora es la segunda con un 10%, Macy's con un 8%, al igual que Objective, y luego tenemos Ulta Beauty con el 7%, que creo que estos también me parece que pertenecen a Louis Vuitton, creo, no lo sé, no me hagáis caso, que esto ya es un follón porque cojo, compro, vendo, un follón. Walmart con el 7%, Bath and Body Works vuelve a aparecer con el 3% de compras que se hacen online. Luego tendríamos Dillard's y Thomas Shop o algo así con el 2%. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues así es como está el tema, porque luego vamos a flipar más todavía, porque, como no, la marca del cuidado de la piel favorita de las adolescentes empieza por, misteriosamente, CeraVe con el 32%, que CeraVe pertenece a L'Oréal, The Ordinary, que creo que también pertenece a L'Oréal, con el 11%, La Roche-Posay con el 8%, que también es de L'Oréal, Cetaphil, que los desconozco, 4%, luego tenemos no sé qué, Glow, 4%, Elf, el 3%, está en la sexta posición, Bubble, tendríamos el 3%, Neutrogena 3%, Panoxil el 2% y no sé qué moléculas el 2%. Madre mía, es que es un despiporre esto. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Hasta aquí podría leer parte del artículo. El tema va a estar en que van a extrapolar, iros preparando, que va a ser lo que vamos a ver a continuación aquí en Europa. Este estudio es para Estados Unidos. Ahora sacarán estudios para todos los mercados, que para eso paga el abuelete malvado Arnaud Louis Vuitton, porque quieren posicionar más todavía la marca. Sephora tiene un problema muy gordo y son los precios. A no ser que vayas a comprar
algo que sea exclusiva a la venta, como es Fenty Beauty, que pertenece a Louis Vuitton, que además está súper hypeado y que todo el mundo, y son buenísimos también tengo que decirlo, van a comprar la marca de Rihanna, allá en Sephora. Porque es la realidad pura y dura. Bath & Body Works, pues si los tienen allí en los Sephora, pues más fácil vas y los compras. No son baratos tampoco, no nos vamos a engañar, y tal cual. Pero me vais a decir que se van a poner a comprar la perfumería, un Paco Rabanne, un Jean Paul Gaultier, un Dior en Sephora, que es el sitio más caro del universo para comprar junto con el Corte Inglés, y esto me los traigo ya para acá, pero es que allí pasa exactamente igual. Ellos venden los perfumes a precio recomendado de la página web. No pillas una oferta ni aunque te maten. Es que no la pillas. ¿Me estás diciendo que los adolescentes son tan imbéciles, con perdón, que se van a ir a comprar perfumería al sitio más caro? Pero es que estamos bien de la cabeza y esos padres no supervisan las compras de sus nenes o sus nenas o quien sea. Pues claro que lo supervisan. Pero es que esto es un despiporre, porque es que se nota un montón el talegazo de artículo pagado para que salgan las cositas como quieren estos señores que salgan. ¿Y cómo van a quitarse de en medio L'Oréal si no pueden? No pueden quitárselo, porque es que es top ventas. ¿Cómo te vas a quitar en beauty, en las preferencias del cuidado de la piel, a un CeraVe que es de L'Oréal, a la marca que sea de L'Oréal? Es que no te lo puedes quitar porque es que tienen ventas para darle bofetones en cuanto a cosmética a Louis Vuitton. Louis Vuitton sacará muchísimo de otras cosas, pero a L'Oréal no hay quien le tosa. Es que no hay quien le tosa a L'Oréal. Por eso no podían negar la evidencia y han tenido que poner en los puestos más top un montonazo de productos del cuidado de la piel de L'Oréal, porque no les queda otra. Pero en cuanto al maquillaje, ahí han metido lo que les ha dado la gana y entonces ¡pumba! Yo te meto lo que haga falta. Que además me resulta muy curioso que no aparezca Fenty en las listas. Curiosísimo que no aparezca Fenty en las listas. Porque los niños y las niñas que se maquillen se dan de tortazos por las bases de Fenty. Y otras cosas. O Rare Beauty o Rare Beauty, como se digan, de la otra, de la cantarina. La cosa está en que va a ser divertido cuando salga el estudio aquí en Europa, cuando salga el estudio para Asia, cuando salga el estudio para tal, porque siempre va a salir ganando para determinadas cosas y lo más importante, Sephora. Pero me llega en el alma, me rompe el alma y me la parte en dos, ver que han puesto en el cuarto lugar y en el tercero por ahí productos de Dior, que prefieren comprar los adolescentes productos de Dior en Sephora, además con el precio que tienen, esos 6.455, si no recuerdo mal. Por el amor de Dios, 6.400 adolescentes que no sabemos el ratio de edad que tiene ninguno de ellos, no sabemos el poder adquisitivo que tiene ninguno de ellos, porque no sabemos en lo que se han basado para seleccionar a estos 6.000 y pico adolescentes. Y entonces me faltan muchísimos datos, pero aquí están. Curioso. Muy, muy curioso. Al tiempo que está al caer aquí en Europa algo parecido, ¿eh? Y vamos a alucinar en pepinillos con lo que vamos a leer, porque nos vamos a quedar todo locos. Porque el primero que alucina soy yo, ¿eh? El primero que alucina soy yo, porque cuando empiece a ver en las listas productos de Louis Vuitton, exclusivos de Louis Vuitton, me da la risa. Porque es que me da la risa. Y en cuanto a perfumería, pues los adolescentes prefieren comprar imitaciones o productos con Oud, que son muy famosos, del tiki-tiki, como la Tafa y la otra. ¿Te estás riendo de mí? ¿Son imitaciones? Si en el catálogo que tienen 5 o 6 perfumes que son originales y todo lo demás son copias, son un fusilamiento directo hacia un original del selectivo de la perfumería nicho. Por favor, cuando pongamos cosas en los artículos,
hay que saber lo que se dice y cómo se exponen las cosas y conocer los productos. Estas cosas así suceden porque no se conocen los productos. Oyen la tafa y tal, saben de lo que va, pero tampoco se quieren mojar. No se quieren mojar. Porque tarde o temprano también la tafa o cualquier empresa, vamos, no es por mencionar a la tafa, que yo de verdad que no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario, o sea, a mí me encantan sus perfumes, hay otros que no, pero la mayoría, todo lo que estoy testando, salvo uno, me gusta todo. Entonces, claro, te pones a mirar qué es una cosa, qué es la otra, y dices, pero si es que estos son imitaciones también, pichurrín, ¿qué estás diciéndome? Que la tafa son lo que son. No me digas que son imitaciones, tienes que meterla dentro del mismo saco. Otra cosa, que en las preferencias y en los gustos los chicos prefieran aromas con oud, cosa que me extraña también, de verdad. Hombre, yo no estoy muy metido dentro del rollo teenager, adolescente, porque bueno, teenager ya en este rango son adolescentes, puede ser teenager o vete a saber lo que tiene que ser. Pero ¿me entendéis? Creo que poca gente joven le puede gustar un perfume con oud de verdad, aguerrido, con olor a vaquería, porque a alguien joven oliendo a esto es que te chirría tanto. Pero también hay que atender al cambio generacional. No deja de ser importante este punto de vista. Estamos en un cambio generacional. Nosotros, los generación X y los boomers, ya somos abuelos, estamos en otras cosas y todo evoluciona, pero yo creo que realmente no evoluciona tanto. Los que evolucionan porque necesitan evolucionar son ellos. Los gustos de la gente sí que cambian, porque cambian, eso es muy evidente. Pero entiendo que al final a alguien joven no le va a gustar ese tipo de aroma, porque recuerda demasiado a aroma de abuelete. Es que es el típico aroma de olor a yayo cebolleta. Entonces, que me digan que un adolescente está buscando aromas con oud, me chirría. Lo que sí que puede estar buscando un adolescente es una imitación de un Tom Ford, de un Cherhoff, de una Amouage. No te digo que no. Ahí sí. Si tiene conocimiento del sector de la perfumería, que no dudo que lo tengan, creo que pueden estar más por ahí los tiros, que no tanto en cuanto a que sea, ¿me entendéis? Algo tan viejuno como aromas de oud. Es que claro, es que dicen aromas con olor a oud, pero es que hay tantas cosas que pueden oler a oud y luego realmente no sentir esa molécula tanto como se puede pensar, que dices, se me escapan datos, se me escapa mi conocimiento de la juventud, también tengo que decirlo, mirar, yo me pongo a hablar con mis sobrinos y tal, y de verdad que lo último que sale que les gusta, porque yo les regalo perfumería, y cuando les he puesto algo delante con oud, han torcido el morro y no les gusta. Que todos no tienen por qué ser igual, sí, de acuerdo, lo entiendo, perfecto, pero es que no les gusta. Ni a los nenes ni a las nenas, no les gusta a ninguno, son adolescentes ya, No sé, quizás evidentemente yo también me esté quedando viejuno para todas estas cosas y no entienda determinados asuntos que se están planteando. Pero lo que tengo muy claro que este estudio está pagadísimo. Pagadísimo y encargado. Porque los adolescentes comprarán mucho en Sephora, pero compran si los padres les dejan y les dan el dinero suficiente para comprar en Sephora. Porque también hay que entender una cosa, la filosofía a la hora de las compras en Estados Unidos no es la misma que tenemos aquí en Europa. Aquí somos, también hay que decirlo, mucho más proteccionistas con los menores. En cualquier país europeo, siempre habrá alguna oveja negra. Pero normalmente los países europeos son más proteccionistas con los menores.
Me refiero a la hora de los padres, al estado que le vayan dando. Entonces, el americano le dice a su nene o a su nena, toma, llévate la tarjeta y cómprate lo que te dé la gana. Es verdad, es que esto pasa. O tienen tarjetas auxiliares para dárselos a los nenes para que si tienen que fundírsela que se la fundan, pero no te dejen la tarjeta limpia. Y esto pasa allí. ¿Por qué esto pasa allí? Es que esto pasa allí. ¿Que no pasa con todo el mundo? Por supuesto. Por supuesto. Quien tiene dinero puede hacerlo. Quien no tiene dinero pues se tiene que fastidiar y hacer como todo el mundo. Se ponen a vender periódicos y a tirarlos por la bicicleta. ¡Ay, qué películas más bonitas de los 80! Fijaros, si soy viejo, ahora seguramente no dirán ni eso. Cómpratelo por internet y pasa del periódico físico. Y esto es una realidad. O sea, todo va cambiando. La sociedad va cambiando. Está el asunto y el tema imparable. Pero el dinero es el dinero. Y con el dinero de papá y mamá no se juega. O si se juega lo justo. Porque papá y mamá saben el dinero que te dan para que tú te lo puedas gastar. Y que no me vayas en plan cabra loca y me fulmines la tarjeta. Es que es así. Es que es así. Que yo me estoy quedando muy viejo para esto, ¿eh? De verdad, lo digo en serio. Pero entiendo que la economía es la economía y que aquí nadie juega con su dinero. Y tú no vas a ir a un Sephora a desplumar una tarjeta o a vaciarte los bolsillos porque no vas a Sephora. Que no vas a Sephora. Lo mismo que no vas al Corte Inglés. Al Corte Inglés, ¿sabéis quién van? Me estaréis viendo vosotros que compráis en el Corte Inglés, pero compráis con las tarjetas. Compráis con las tarjetas. Aplazado. Revolving totalmente. Compráis con las tarjetas del Corte Inglés. Si son el potencial de venta que tienen ellos. Las tarjetitas esas que te empeñan hasta las pestañas. Bueno, y más allá. O sea, te ahorcan. Eso es con lo que la gente compra en el Corte Inglés. Habrá quien vaya con el taco o con la Visa Oro, me da igual, o con la Visa normal, da igual. Porque da igual, teniendo pasta, compras. Pero la mayor parte de esas ventas salen de las tarjetitas y de los pagos aplazados con las tarjetas. Que fijaros cómo se puso la cosa con las tarjetas del Corte Inglés, que al final tuvo que entrar, si mal no recuerdo, el Santander, y ahora son ellos los que gestionan el tema de las tarjetas. De cómo iba la cosa con las tarjetas, ahí estaba todo el mundo loco con las tarjetas. Así ha ido la cosa con el tema de las tarjetas en este país. Así ha ido, ¿eh? Así ha ido. Pero hay que tener, y entiendo, un poquito, solamente un poquito de cabeza. Un poquito de cabeza. No hace falta estar todo loco, venga, vamos, que nos vamos. Hay que tener un pelín de cabeza, un poco de cordura y hacer bien las cosas. Pero mandar a tus nenes a comprar a saco al Sephora me parece un suicidio económico. Un suicidio económico. Porque los precios de aquí no son los de allá. Mirar, hay un montonazo de vídeos de youtubers que sacan los precios de un sitio y de otro, ¿eh? Y los comparan. Los productos de Zara llegan allá con etiquetas sobreimpresas con el precio que aparece abajo, que el precio de abajo es el precio en España. Y lo de arriba es el clavazo del siglo que les meten en distintos países. Simplemente, fijaros que ya para ahorrar le ponen la pegatina encima y a tomar viento. Claro, mucha gente se pilla unos rebotes del demonio porque ven lo que cuestan las cosas aquí y luego ven todo el mogollón de pasta que cuesta allá. Con toda la razón del mundo, pero es que son aranceles y son cosas que hay que pagar de los distintos países de allá, de América global, ¿eh? De norte a sur y de este a oeste. Ya no tiene por qué ser ni el mundo yanqui ni el mundo canadiense, o sea, toda América no está exenta de aranceles. Si me estás diciendo que los nenes, los baby yankee se van a ir a un Sephora a fulminarse la pasta, venga hombre, por favor, por el amor de Dios, Cristo bendito. En fin, que yo estoy deseando que lleguen más noticias sobre encuestas, porque vais a ver que Louis Vuitton está detrás. Y es que esto es un cantazo, pero un cantazo súper bestia. No deja de ser divertido, ¿eh? Es muy, muy divertido.
¡Ay, qué ganas tengo de que ya la semana que viene o la siguiente! Hoy no sé quién ha hecho un estudio y ha dicho que... Porque luego además, fijaros, como se les vayan las manos, esas tarjetas, que si es que han utilizado tarjetas, habrá que hacer aplazamientos, porque como se les haya ido la mano... Mirad, es una locura, ¿eh? Estamos en un bucle de consumismo muy bestia desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que nos ponemos a comprar cosas de una forma absolutamente desmedida. Y esto no puede ser. Y ver que técnicamente estás echándole un vistazo a lo que supuestamente se compran, porque esa es otra cosa. Un tema son las preferencias que tú puedas tener. Esas son las preferencias que tú puedas tener a la hora de comprar. ¿Pero lo has comprado realmente esos productos? ¿O es simplemente en la encuesta que te han hecho que tú dices lo que te gusta? Pero lo tienes y lo posees, lo has comprado. Yo creo que aquí han hecho un intercambio de datos y se nos da por un lado lo que hayan podido comprar o los gustos que tengan estos adolescentes con un margen de edad que desconocemos y los datos semi-pseudo oficiales que haya podido dar Sephora Louis Vuitton de ventas. Porque además en esto también hay que ser un poco inteligente. Porque pensar que hace poco también salió el Paquito Te Cruje dándole a Johnny Depp las ventas de Lo Forte, diciendo que se había vendido eso, aquello. Bueno, las botellas están en las tiendas aburridas, echando polvo. Pues salió diciendo que se había vendido, bueno, lo que se había vendido de Lo Forte. ¡Oh! Mira, Johnny, lo que se ha vendido de Lo Forte. Y Johnny, ¡oh, Dios mío! ¿Cuánto? ¿Cuánto están las estanterías llenas de polvo? Allí donde os acordáis las películas estas del oeste, que pasa la cosa esa redonda o del coyote, el correcaminos y el coyote, y pasa la pelota y se oye... Pues así están las estanterías de Louis Vuitton con Sabas o Forte. Bueno, pues por eso digo que tienen que extrapolar un poco... Tienen que extrapolar un pelín para que no se les vea mucho el plumero y así sitúan a Dior entre los primeros puestos. Si a mí un hijo mío, un adolescente, me pide un Dior, le estoy pegando camotazos de aquí a Wisconsin. De aquí a Wisconsin le estoy dando camotazos. Voy a decir, pero tú, monomierda, ¿a dónde vas con un Dior plantificado en todo lo alto? Desgraciado. Cógemelo a mí. Pero no te vayas a la tienda a comprarte un Dior porque es que te caneo. Es que te caneo. Con los precios que tienen. Fusilando a los padres. Porque recuerdo que son adolescentes. Estos no trabajan. Entiendo. ¿Explotación infantil? No. No. Trump, no. ¿Explotación infantil en tu país? Uy, qué cosas tenemos. Uy, no me lo puedo creer. Esto es irónico. Ay, Dios mío. El temita se viene fuerte porque a nada que te pongas a madurar semejante disparate, lo flipas. Entiendo que se puedan comprar el Sol de Janeiro, a pesar de que es carito, pero no es imposible de comprar. No es caro. Entre comillas, lo de que no es caro, es verdad, están muy bien de precio. Están subiditos, pero están muy bien. Bath & Body Works pasa lo mismo. Yo los compro, los ambientadores del hogar me encantan, son bombas atómicas, es que los pones y te olvidas. Hay cosas que están muy guapas y que entiendo que ellos también encontrarán allí a mejor precio que nosotros, por lo menos aquí en Europa. Y si no, pues estará la cosa así. Vale, perfecto, cómpratelo, tío. Pero no me vengas diciendo que te vas a comprar un Dior porque me cago en la mar. O Jean-Paul Gaultier, pues bueno, no pasa nada. Tampoco es que esté, si se compran las botellas pequeñitas, vale. Como se compren las grandes tienes un problema. Pero bueno, es una perfumería pop más intermedia. Si no tiran a las líneas altas, que entonces ya muérete. Como se compren un Carolina Herrera de estos de los exclusivos, ya sal corriendo y te cortan las venas del tirón.
pero ponemos las cosas en situación. Cómprate los Billie Eilish que quieras. Ariana Grande es una perfumería cara. El último que vi era el del pompón rosa, que me acuerdo cuando salió que costaba como unos 45 euros o algo así. Es perfumería cara, ¿eh? Tiene un precio de perfumería del selectivo pop, ¿eh? Ariana se la juega carita. Y Billie Eilish entiendo que también. Billie Eilish que también, o valga la redundancia, trabaja muchísimo con Louis Vuitton. Yo no sé si su perfumería también estará ejecutada por el grupo o una filial del grupo. De todas formas, ella es que trabaja un montonazo. Y además, hilando. Ariana Grande puede que no esté trabajando con Louis Vuitton en su perfumería porque se la haga otra empresa. Pero es que Ariana Grande es imagen de Givenchy, que es de Louis Vuitton, con lo cual también son nombres que a ellos no les importa que aparezcan en las listas porque al fin y al cabo trabajan de una forma muy estrecha con ellos, para cualquiera de las divisiones del grupo. Billie Eilish está en una división porque está seguro, porque me acuerdo yo que la he visto varias veces de modelitos de una empresa de Louis Vuitton, y tengo en la cabeza a Ariana Grande porque siempre lleva algún modelo de Givenchy, siempre, o de Louis Vuitton. Rachel Zegler también está dentro de Louis Vuitton porque hace poco también la vi que la habían invitado a no sé qué historias. Ya ves tú la Rachel dónde estará ahora, llorando por las esquinas con su panieves. El caso es que ya es que la menciono y me pongo negro, qué destrozo de cuento. El caso es que todas estas están ahí pagaditas por la abuelita malvada y les interesa también, ella no, porque la Zegler no tiene ninguna línea ni tiene nada, pero las otras sí. Y las otras salen en las pasarelas, estas no, en las alfombras rojas y llevan sus ropicas, Y eso, pues, son puntos que hay que tener en cuenta como deferencia a que salen a defender la firma con todos los modelitos que se ponen, gusten o no gusten. Así que por eso también rezan en la lista. Claro, luego lo que pasa es que te encuentras el cuidado de la piel y ahí es donde aparece L'Oréal con todo su potencial y no le tiembla el pulso. L'Oréal hace poco di el top de firmas top ventas dentro del sector de la cosmética hace poco, no hace ya como un año o algo así, que salió publicado y las di. Y estaba número 1 L'Oréal. Me parece que era el top 100. Me pasé todo un directo diciendo uno a uno todas las firmas, poniendo el pantallazo por supuesto por si no era una locura. L'Oréal número 1. Y durante muchísimos años. Y seguirá estando, Y seguirá estando. Y es lo que hay. En fin. Pichurrines, pichurrinas, como sé que ha habido muchísima gente que no les ha gustado este podcast, pues un dislike, un insulto y pa'l pozo. Y ya está, sin más monsergas, ahí con la niña pestilente. Y como también ha habido gente que les ha encantado, los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que publico algo también son gratis. Después, si queréis haceros miembros del canal y Patreon o Patreon, pues ya sabéis, tarjetazo que te crió y los enlaces los tenéis todos en la caja de descripción, creo. Y si no ponéis Javier Orgaz Patreon, Javier Orgaz, pincho aquí, miembros del canal, te hacen miembra, que me gusta a mí lo de miembra, oh Dios mío de vida, y os venís conmigo a mi redil. Recordad que está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todos los sitios. No hay problema de distribución en Europa. Lo cogéis, lo pedís y ya está. Si tenéis por ahí al lado de casa una librería, también lo podéis pedir en la librería y os lo sirven. ¿A través de quién? Almuzara es la gran editorial y Arcopress es la mía, que es donde yo estoy, dentro de Arcopress. Los otros son los que tienen más caché y ganan bastante más que yo. Ya os lo digo yo. Dame algo, desgraciado. Ay, 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 ay. En fin, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Qué tiempos, de verdad. Qué tiempos estos, los del escritor, los del autor. Bueno, pues en América también lo podéis encontrar en el Amazon
y en librerías sí no me han informado mal que también tiene distribución. Entiendo que puede haber alguna falla, con lo cual lo mejor y más sencillo es pedirlo por Amazon, que os lo van a servir, porque además yo sé que ha habido gente de distintos países que lo han comprado por Amazon y lo han tenido ahí en su casa, pues no sé cuánto ha tardado en llegarles, pero llegar ha llegado. En fin, y luego a mí cuando me sacan los estadillos de las ventas de los libros me dicen exportaciones. Este libro se ha exportado. Y yo, fíjate, tengo exportaciones. En fin, es verdad, ¿eh? Viene reflejado en los estadillos, que no sé cómo se llama eso. En dónde va cada cosica, vienen exportaciones. ¡Oh! Y suena muy grande, pero luego me pagan nada. Es verdad, una vez al año. Los cuadres se hacen una vez al año. Ya me estoy liando, yo estoy haciendo el podcast ya aquí, venga. ¡No! Se acabó. Pichurrines, pichurrinas, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar aquí. Auf Wiedersehen, mein Herr.